Éteres, preparación y reacciones, con mecanismos. Al menos a mí, escuchar la palabra éter me causaba pánico. Si tú eres de esos, no temas. Trataremos de entender su naturaleza y sus reacciones. Nota. Ahora empezaremos a utilizar todos los conceptos que hemos explicado con anterioridad, nomenclatura, acidez, electronegatividad, etc. En fin, de este punto en adelante empezaremos a hacer reacciones, preparaciones, así que prepara y pule tus conceptos antes de seguir adelante. Para empezar, ¿qué es un éter? Un éter es un compuesto que tiene un oxígeno ensandwichado entre dos grupos diferentes. Podemos ver en la imagen que tenemos un oxígeno que está entre dos grupos diferentes en cada uno de los ejemplos. Estos grupos diferentes pueden ser grupos alquilo, grupos vinilo o grupos arilo. Nota, un vinil es un compuesto que tiene un doble enlace y que ese doble enlace está enlazado a un halógeno. En el ejemplo de abajo, el lado izquierdo es un vinil, puesto que el doble enlace está enlazado al oxígeno, que es parte de los halógenos. Un aril es un compuesto que tiene un anillo de benceno enlazado a un halógeno, como vemos en el segundo ejemplo de abajo. La nomenclatura común de los éteres es sencilla. Primero, identificamos los grupos sustituyentes del oxígeno. En este ejemplo, del lado izquierdo tenemos un metil y del lado derecho tenemos un etil. Por último, nombras el compuesto utilizando los nombres de los grupos sustituyentes en orden alfabético. Como tenemos un etil y un metil, el nombre del compuesto sería un etil-metil-éter. Algunos datos importantes sobre los éteres. Son excelentes solventes, puesto que son poco reactivos. Disuelven muchos compuestos orgánicos y tienen bajos puntos de ebullición, lo que hace fácil que el solvente se pueda remover una vez acabada la reacción a través de la evaporación. Dos ejemplos muy comunes son el dietil-éter, que está a la izquierda en esta imagen, y el tetrahidrofurano, el THF, que está a la derecha de esta imagen. Empecemos con lo bueno, las reacciones. ¿Cómo se preparan los éteres? Podemos prepararlos a partir de un alcohol a través de la síntesis de éteres Williamson. El primer paso involucra la reacción del alcohol con una base y luego introducimos un electrófilo en el paso 2. El nombre suena rimbombante, pero te aseguro al 10.000 millones% que no es nada del otro mundo. Tenemos nuestro alcohol que va a reaccionar con la base. La base va a desprotonar al alcohol y los electrones se mueven hacia el oxígeno. Recordemos que este H viene o proviene de la disociación del NaH inicial. Los productos es un alcóxido e hidrógeno bimolecular. Finalmente tenemos al alcóxido actuando como nucleófilo y atacando el electrófilo. El oxígeno con su carga negativa ataca al electrófilo expeliendo el grupo saliente que es la X. Ahora que ya sabemos prepararlos, ¿qué pasa cuando los ponemos a reaccionar? Cuando tengas un éter en condiciones ácidas, el HX significa la presencia de un ácido, y con la presencia de calor, o sea, heat, el enlace se va a romper generando dos grupos alquilo y agua. Veamos el siguiente ejemplo para entender el mecanismo de reacción del proceso anterior. Nos damos cuenta que en este ejemplo del lado izquierdo tenemos un sustituyente primario y del derecho uno terciario. La reacción procede en exceso de acidez y calor, de tal forma que producimos los dos productos alquilo. En el primer paso del mecanismo, el éter actúa como base, tomando a un hidrógeno de los muchos que hay en solución porque está en exceso. Aquí entra en juego el concepto de electronegatividad. El oxígeno es altamente electronegativo y como perdió su par de electrones, ahora está parcialmente positivo, lo que lo va a hacer propenso de querer recuperar electrones, de tal forma que lo que va a hacer el oxígeno va a ser retirar densidad electrónica de ese carbono donde la X está atacando con la flecha rojita, para que así el oxígeno pueda recuperar un par de electrones y poder volver a estar en carga neutra. Y obtenemos los primeros productos, el primer producto alquilo y el otro producto que vamos a seguir utilizando.
En este segundo paso, el oxígeno va a repetir el mismo paso, va a tomar un hidrógeno de los que está en solución de tal forma que ahora ya no va a estar estable, va a tener carga positiva, parcialmente positiva, y va a querer recuperar su carga negativa. Ahora recordemos que tenemos un compuesto terciario a la derecha, pueden verlo ahí. Pueden ver que el oxígeno toma los electrones y se sale de la reacción. Es un grupo saliente, por lo que esta reacción es SN1, no SN2 como la anterior. Pueden ver que formamos un carbocatión. Y esto es porque el compuesto de la derecha del oxígeno era terciario. Finalmente, ese carbocatión va a ser atacado por un nucleófilo, en este caso X, ya que el carbocatión, recordemos que es un electrófilo, para obtener el producto final. Y eso es todo lo importante que tienes que saber sobre éteres. Nota: hay enlaces a ciertos grupos que no se pueden romper, como el siguiente. Ese enlace no se puede romper, no importa si las condiciones son ácidas, debido a que las reacciones SN1 y SN2 no funcionan bien con centros con hibridación sp2, como el que tenemos allí. Por lo que si pusieras a reaccionar ese éter en condiciones ácidas y con calor, obtendrías lo siguiente. Podemos darnos cuenta que del lado derecho tenemos un OH en vez del bromo enlazado al anillo de benceno. Esa es la única diferencia.